Por salir al aire y vamos a oír la presentación de la radio. En sintonía con Cipriano, proyecto informativo y de opinión entre horario agropecuario. Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con Cipriano, un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia. Bien, ya estamos entonces en contacto con la radio. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy en sintonía con Cipriano. Sean todos bienvenidos. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro buen amigo Luis Guillermo. Y bueno, quien les habla, Cipriano Heredia. Transmitimos en este momento por la señal de Radio Sintonía 1420 AM. Estamos transmitiendo también a través de la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be y por nuestra cuenta Instagram @Heredia Cipriano en vivo, al cual pues se pueden ir conectando como ustedes prefieran. Bueno, les debo lamentablemente una nueva disculpa a los oyentes de la emisora, los que están tanto escuchando por la señal abierta de 1420 AM como quienes lo están haciendo por la página web, ya que lamentablemente no pude estar hoy presente en la emisora como lo había ofrecido la semana pasada, porque esta era una semana de flexibilización y la razón de eso es que bueno, no hay gasolina y lamentablemente tengo menos de un octavo de tanque y sería muy riesgoso ir hasta la emisora y regresar hasta la casa porque podría quedarme sin gasolina en el camino. Así que lamentablemente, queridos amigos de la radio, quiero decirles que era mi propósito estar con ustedes el día de hoy, transmitir desde allá, entre otras cosas para poder oír y leer, descargar sus mensajes y poderlos transmitir, pero la verdad es que no va a ser posible porque no me trasladé a la emisora. Yo no veo el chat de la emisora desde mi laptop, lo lamento muchísimo, pero es una situación de la cual están al tanto tanto los técnicos de la emisora como la coordinación de producción. Les he mandado imágenes de la pantalla y todo, pero por alguna razón desde mi laptop se abre la página web de la emisora pero no se ve el chat. Por lo tanto, yo no puedo leer y comentar sus mensajes. Lo lamento de verdad muchísimo. Me hubiera gustado hacerlo como suelo hacerlo cuando estoy en la emisora y cuando podía ver la mensajería desde mi teléfono y desde mi computadora. Bueno, siendo así, entonces leeré los mensajes que me lleguen por el Instagram. Ya empezó la transmisión en vivo. Y bueno, yo el día de hoy había querido que anunciamos en el flyer respectivo que le estaríamos dando, vamos a focalizarnos en lo que es el pacto unitario que fue anunciado esta semana por parte del presidente Guaidó, la directiva de la Asamblea Nacional, los diputados y buena parte de lo que es la oposición organizada venezolana, la mayoría sin duda, y que contó con el respaldo inicial de 37 organizaciones políticas, pero que además, es decir, 10 más que las que habían firmado el pacto inicial, pero además se anunció posteriormente que contaría también con el respaldo de aproximadamente 105 organizaciones de la sociedad civil organizada. Eso quiere decir que bueno, tenemos un buen pacto, tenemos un pacto amplio, mayoritario, con amplísimo respaldo, y bueno, eso por supuesto es muy importante a todos los efectos, ya que evidentemente pues es una respuesta inicial a lo que se estaba demandando, ya que como todos sabemos pues ha habido mucha crítica, hubo muchas posiciones importantes, además de sectores importantes, con respecto al tema de no quedarnos en la mera abstención
Y bueno, hoy en día eso se está logrando justamente con este pacto unitario, que es un primer paso hacia adelante, que debe ser completado con asuntos que se anuncian allí y a los cuales los vamos a mencionar en su respectivo momento. Bueno, yo quiero, justamente para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, quiero darle lectura poco a poco con los comentarios respectivos al pacto unitario y bueno, ir dando así respuesta a esa demanda impresionante que había de que no nos quedáramos con la mera abstención, de que no podíamos tener una actitud pasiva, cosa que es cierta. Los primeros 27 partidos se habían manifestado solamente en una postura principista de no participar y no avalar el fraude. Sabemos que otros actores políticos decidieron lanzarse en esa piscina de la farsa electoral, lo lamentamos por ella, pero la verdad es que la mayoría está con este pacto. Bueno, dice así, estimados radioescuchas y estimados seguidores de el Instagram, el pacto unitario por la Venezuela y elecciones libres. Con los venezolanos como víctimas, que hoy sufren la peor crisis política, económica y humanitaria de la historia de nuestro país, por culpa de una dictadura corrupta, represora y criminal, nosotros, los abajo firmantes, acordamos suscribir el presente pacto unitario por la libertad y elecciones libres, para liberar a Venezuela, colocarnos en el camino del progreso y devolver a los ciudadanos su soberanía mediante elecciones libres, justas y verificables. Aquí hago mi primer comentario. Como ustedes ven, el pacto se llama Unitario por la Libertad y Elecciones Libres, y abajo se ratifica el compromiso de luchar por el progreso, devolver a los ciudadanos su soberanía, y el objetivo superior, el puerto de llegada siempre va a ser unas elecciones libres, justas y verificables. Bueno, saludo a mi sobrino Aquiles Heredia, que está en sintonía ya por Instagram, y también a la Fundación Sol de América, que también se unió a la transmisión por Instagram. Más adelante seguiré saludando a las personas que se van uniendo a la transmisión. Sigo. En ese sentido, declaramos ante el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional lo siguiente. Primero, nos unimos para luchar por los siguientes objetivos: liberar a Venezuela y devolver a los ciudadanos su soberanía, para que todos juntos podamos avanzar en las soluciones a los problemas estructurales que golpean a todos los sectores y fuerzas vivas del país. Este es el objetivo superior que unifica nuestras luchas. Óigase bien, el objetivo superior es liberar a Venezuela y devolver a los ciudadanos su soberanía, para que todos juntos podamos avanzar en las soluciones de los problemas estructurales que golpean a todos los sectores y fuerzas vivas del país. Este es el objetivo superior que unifica todas nuestras luchas. Ha quedado claro. Dice entonces de seguida el pacto. Para ello nos comprometemos a, oigan bien los compromisos: 1. Luchar por la libertad, la democracia y el progreso para derrotar a una dictadura represiva y criminal. Voy a volver a leer el punto 1. Luchar por la libertad, la democracia y el progreso para derrotar a una dictadura represiva y criminal. Punto número 2. Asumir como prioridad la reversión de la crisis humanitaria y, por lo tanto, el necesario saneamiento de la economía nacional hasta lograr su estabilización, teniendo como centro el bienestar de las grandes mayorías, hoy excluidas por la dictadura. Bueno, importantísimo. Resumen de este punto 2, asumir como prioridad la reversión de la crisis humanitaria que nos está afectando a todos. Punto número 3 de los compromisos: realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Esta es una de las grandes diferencias que nosotros tuvimos con ese sector llamado la mesita desde el principio. Ellos solamente le apostaban al tema de las elecciones parlamentarias, que efectivamente deberían haber ocurrido este año de manera válida. Va a haber una farsa electoral el 6 de diciembre, pero nunca hablaban de las elecciones presidenciales porque ellos reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Nosotros no.
Por eso nuestra lucha es porque lleguemos a tener elecciones presidenciales y parlamentarias que sean libres, justas y verificables. Muy bien. Punto número 4, compromiso número 4. Recuperar la soberanía nacional, el monopolio legítimo de la fuerza pública y la posesión, uso y disfrute de sus territorios y riquezas naturales. Insisto, punto número 4, recuperar la soberanía nacional, que como ustedes saben está absolutamente perdida desde todo punto de vista. Estamos entregados políticamente a los cubanos que nos dirigen, geopolíticamente hablando no solamente a ellos, sino también a Rusia, económicamente hablando a China, y además tenemos serios compromisos oscuros con Irán, Turquía, etcétera, que nos monitorean y nos controlan de alguna forma, no solamente en lo político, sino también en lo económico e internacional. Muy bien, punto 5. Saludo, por cierto, además de la Fundación Sol de América, a mis queridos hermanos que ya se unieron, a Armonía 110, que también se unió a la transmisión. Punto 5, compromiso número 5. Promover un futuro de oportunidades donde los derechos y deberes sean iguales para todos a través de la implementación de la propuesta Plan País. Repito, promover un futuro de oportunidades donde los derechos y deberes sean iguales para todos a través de la implementación de la propuesta Plan País. Yo quiero decirles que el Plan País no es un eufemismo, no es una carta de buenos deseos, no es un papel de trabajo que está a nivel de borrador. El Plan País es un plan muy serio para salvar a Venezuela durante la transición y está concebido en 3 etapas: las primeras 90 horas, los primeros 90 días, las primeras 90 semanas, para poder sacar a Venezuela del foso y comenzar la reconstrucción nacional. Punto número 6, es decir, 6º compromiso: luchar por la libertad de los presos políticos, civiles y militares, el cese de la persecución y el retorno de los exilados. Luchar por la libertad de los presos políticos, civiles y militares, que quede claro que no es nada más por la lucha de los diputados, por las caras conocidas. Estamos luchando por la libertad de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, porque hay bastantes militares presos. 40% de los presos políticos del país son militares. El cese de la usurpación y el retorno de los exilados. Muy bien. Aquí saludo a la Fundación Sol de América, saludos querido hermano Cipriano, aquí estamos escuchando su disertación. Muchas gracias, queridos hermanos. 7, es decir, 7º compromiso: librar una lucha constante por la transparencia y contra la corrupción, restituyendo el Estado de Derecho y fortaleciendo las instituciones democráticas. Óigase bien, librar una lucha constante por la transparencia y contra la corrupción, restituyendo el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Muy bien. Punto número 8 de los compromisos, es decir, 8º compromiso: abrir canales permanentes de diálogo y consulta con sectores políticos, sociales y económicos fundamentales de la sociedad venezolana. Repito, abrir canales permanentes de diálogo y consulta con sectores políticos, sociales y económicos fundamentales de la sociedad venezolana. Muy bien, estos son los compromisos que era el punto 1 del acuerdo unitario. Punto 2 del acuerdo unitario, y aprovecho para con ello saludar a mis compañeros de lucha de BP Carrizal, es decir, de Voluntad Popular Carrizal, quienes se han unido a la transmisión. El segundo punto del acuerdo dice: reafirmamos la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio. Reafirmamos la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio. Por ello, nos comprometemos a, primero, luchar en unidad con el establecimiento de una sólida unidad que incluya los diversos sectores políticos y sociales del país, basada en reglas claras de funcionamiento y mutuo respeto, para que ninguna diferencia esté por encima de los intereses de la nación. Debo recordar, cuando aquí se habla de amplitud y mutuo respeto, que este pacto fue suscrito por 37 organizaciones políticas y además lo apoyan 105 organizaciones de la sociedad civil organizada. Segundo, dentro del punto reafirmamos la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio, dice luchar movilizándonos. Nadie se va a quedar sentado en su casa esperando a ver qué pasa, ¿verdad? Luchar movilizándonos. Y dice, nuestro principal desafío es lograr una gran movilización
que genere la presión interna necesaria para alcanzar el cambio político anhelado por los venezolanos. Ese es el segundo punto de la segunda parte importante del acuerdo, que se llama reafirmamos la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio. Punto tercero, es decir, tercera parte del acuerdo unitario, muy importante. Aprovecho para saludar a Saralí 1515, que también se unió a la transmisión. Finalmente, convocamos al pueblo de Venezuela a respaldar activamente las siguientes líneas de acción de la ruta unitaria. Oigan bien, los invitamos a que respalden las siguientes líneas de acción de la ruta unitaria. 1. Rechazar el fraude convocado por la dictadura para el 6 de diciembre y dedicar esfuerzos para su deslegitimación dentro y fuera de Venezuela. Esta postura principista de rechazo del fraude, de dejar claro que no vamos a convalidar esa farsa convocada para el 6 de diciembre, ya había sido asumido por 27 organizaciones políticas hace más de un mes, y ahora se amplía a 37, pero añadiéndole todos estos puntos. Aprovecho para saludar a Héctor Luis Márquez y a Enrique Chacón. Saludos a los dos que se acaban de unir a la conexión. Muy bien, entonces, rechazar el fraude convocado por la dictadura para el 6 de diciembre y dedicar esfuerzos para su deslegitimación dentro y fuera de Venezuela. Esa es la primera acción a la cual el Pacto Unitario nos está invitando a todos a participar. Muy bien. El segundo, desplegar una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Insisto, nosotros no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Es un usurpador y la lucha jamás puede ser solamente por unos curules en el Parlamento, que además es una elección írrita, es una farsa porque está basada en condiciones absolutamente inaceptables e irregulares que predeterminan el resultado y además arbitradas por un Consejo Nacional Electoral espurio, y la lucha tiene que ser por elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Hay que luchar por eso. 3. Construir y organizar un nuevo espacio o plataforma de unidad y coordinación de las fuerzas democráticas y de la sociedad civil organizada. Justamente una de las cosas buenas que tiene este pacto a nivel de comentario es que justamente ha abierto las puertas de par en par a todas las organizaciones políticas democráticas del país y a la sociedad civil, y sin duda alguna en sí mismo ya es un gran paso en la construcción de esa plataforma unitaria nueva, en donde debemos caber todos en función de un objetivo estratégico común, que además es un objetivo superior en cuanto a los intereses de Venezuela se refiere. Muy bien, punto 4, al cual se nos invita a participar a todos de manera activa: sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional, cuyo objeto sea dirigir la transición, a atender de manera urgente la crisis económica y social y convocar a elecciones libres. Leo nuevamente el punto 4. Sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional, cuyo objeto sea dirigir la transición, atender de manera urgente la crisis económica y social y convocar a elecciones libres. Punto 5. De lo que se nos invita a hacer, del activismo que está pendiente: construir puentes y establecer garantías con los actores civiles y militares que actúen apegados a la Constitución para restablecer la democracia. Deja claro el comunicado de manera expresa que es con los actores civiles y militares, un nuevo llamado a la institución castrense a que se ponga del lado de la Constitución. Esto no es otra cosa sino esto que les acabo de decir. Un nuevo llamado porque se han hecho varios. Sabemos que las cosas allá adentro no son fáciles, sabemos el nivel de espionaje que les tienen montado, sabemos el carácter represivo que se ejerce, porque a nosotros los civiles también no nos aplican, pero sabemos que los militares deben cuidarse de manera especial, más no se les está invitando a dar un golpe de Estado ni a ponerse al margen de la Constitución, sino todo lo contrario, a restituir el Estado de Derecho y ponerse del lado de la Constitución. Muy bien. 6. Punto 6. Profundizar y escalar la presión internacional
sobre la dictadura. Quiero decirles que una de las cosas buenas que también tiene este pacto es que este pacto es avalado por todos nuestros aliados internacionales, empezando por los Estados Unidos de América, que sin duda alguna es nuestro principal aliado y quien más ha hecho desde el exterior para lograr un cambio político en Venezuela. Punto 7. Punto 7. Saludos a César Valencia desde Colombia. Saludos a Félix Daniel Blanco Guerrero también. Y bueno, Enrique Chacón ya lo había saludado. Creo que se desconectó y se volvió a conectar. Bueno, muy bien. Punto 7 y último del pacto. Activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular con apoyo internacional que permita a todos los venezolanos dentro y fuera del país, importantísimo, la gente que está afuera, nuestra diáspora, que no se fue por gusto, se fue por necesidad, va a tener la posibilidad de participar en este evento masivo, que además tiene todo el apoyo internacional del caso, y dice: activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular con apoyo internacional que permita a todos los venezolanos dentro y fuera del país expresar la voz del pueblo y manifestar el respaldo necesario para avanzar hacia nuestra libertad, recuperar la democracia y promover el bienestar para todos los venezolanos. Firmantes del pacto, como les dije, 37 organizaciones. Las últimas 5 que lo firman son COPEI, el legítimo por supuesto, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Hay mucha gente por allí generando confusión, utilizando las tarjetas de manera irregular porque tienen un TSJ a su servicio que se las dio, pero esos no son los verdaderos dirigentes de ninguno de estos partidos. Esos son unos usurpadores también de funciones y de cargos para los cuales nadie los eligió y que evidentemente están tratando de confundir al pueblo venezolano, invitándolo a participar en nombre de estas organizaciones en un proceso que no avalamos, y su verdadera dirigencia, su dirigencia legal y legítima, lo estamos a través de este pacto fijando una posición inequívoca, no solamente de que rechazamos la farsa electoral y no acudiremos a ella ni la avalaremos, sino que además estamos fijando aquí un pacto unitario que le va a dar lugar a una ruta alternativa. Quiero terminar este punto diciéndole lo siguiente: aún falta. Este pacto apenas es un paso más, muy importante, pero es un paso más. Ahora hay que definir las preguntas concretas de esa consulta popular enmarcada en la Constitución, que no pueden ser cualquier cosa. No pueden ser preguntas tontas, por llamarlos así. No les vamos a preguntar que si quieren que Maduro se vaya del poder, porque sabemos perfectamente cuál es la respuesta. Hay que preguntar cosas más gruesas y va a tener una fuerza importante, se va a hacer con carácter de consulta plebiscitaria y tiene que ser claramente un paso hacia adelante. Un paso que empodere no solamente al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional y a estos 37 partidos, más esos 105 organizaciones de la sociedad civil que la están respaldando, sino que tiene que ser un paso hacia adelante en la ruta que llevamos para poder lograr el cambio político y empezar la reconstrucción de Venezuela y la transición hacia la democracia, que tenga como puerto de llegada seguro en el mediano plazo unas elecciones libres, justas y verificables. Saludo a mi querida compañera de promoción de la UCB, Olga Wong, que seguramente está en el estado Monagas en este momento. Bueno, dicho eso, había un segundo tema que yo quería abordar con ustedes. Este fue un tema estrictamente político, pero hay uno de carácter social que por supuesto tiene incidencia en lo político, que en lo personal a mí me preocupa. Yo todos los días les doy aquí, todos los jueves, les doy aquí el parte de de cómo va la pandemia en Venezuela. Ya sabemos que vuelve a registrarse cifras superiores oficiales a más de 1000 contagios diarios. Sin embargo, ha salido un nuevo informe de la Academia de Ciencias Naturales, que es muy importante, salió apenas ayer. A mí me ha llamado poderosamente la atención. Saludo también a mi
compañera de promoción Bárbara Améstica, que está conectada, y quiero decirles que el informe es tremendamente preocupante porque seguramente está mucho más apegado a la realidad que lo que nosotros oímos a diario por los medios de comunicación nacional de parte de los voceros del régimen de la usurpación. Ellos reconocen en este momento apenas una tasa de contagio diario superior, ligeramente superior a los 1000 casos por día. De hecho, durante la semana pasada hubo unos días donde estaban reconociendo 600, 700 contagios diarios. Nos explicaba un experto en la materia que lo más seguro es que habían bajado el número de pruebas y por eso les daba menos en el número de contagios, porque estaban haciendo menos pruebas que las que se hacían habitualmente, pero que en este momento con toda seguridad era muy superior a eso. Bueno, la Academia de Ciencias dice que efectivamente en el mes de junio ya se habían alcanzado los 1000 contactos diarios, los 1000 contagios diarios, perdón, y efectivamente, como ellos lo habían proyectado desde el mes de mayo, desde finales de junio estábamos en 1000 contactos diarios, y en este momento, en septiembre, habremos llegado ya a más de 4000 contagios diarios. 4000 contagios diarios, ¿ok? Eso quiere decir que ese número de 50 y pico mil de casos oficialmente registrados y esa tasa de mortalidad muy importante, lo que voy a decir, que no llega ni a 50.000 ni a 500, perdón, son unos números absolutamente cuestionables. La Academia pone en duda tanto la cifra del número de contagios como el número de fallecidos. La razón es muy sencilla. La de los contagios, ya acabamos de decir por qué. El régimen no está haciendo el número de pruebas suficientes, no hay cómo hacerlas. Además, todo está centralizado en el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene, y además de eso, pues por supuesto siempre hay una opacidad, un oscurantismo en cuanto a cifras oficiales se refiere. Y eso ocurre en todos los aspectos de la vida nacional. Ocurre con los casos del COVID, pero también ocurre con la inflación, ocurre con el Producto Interno Bruto, ocurre con la tasa de inflación, ocurre con las reservas internacionales. Con todo hay un nivel de opacidad en la información muy importante. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Academia? Y aquí es donde viene la parte importante. Primero, da por confirmados y por seguro sus pronósticos. Y su pronóstico a principios de mayo era que para junio ya estaríamos en 1000 casos nuevos diarios, cosa que el régimen apenas está reconociendo desde hace un tiempo para acá, en esta semana inclusive, donde todos los días de la semana se han reconocido más de 1000 casos diarios, siendo el pico casi 1300, ¿verdad? Y dicen que ahorita en septiembre ya estamos en los 4000 y pico de casos diarios que ellos habían pronosticado. Es decir, la tasa real sería el cuádruple de lo que el régimen está diciendo todos los días por los medios de comunicación. Por cierto, que la vocera oficial del régimen para estos asuntos, ¿verdad?, la señora que decía ostentar el cargo de vicepresidenta, acaba de ser nombrada ministra de Economía y Finanzas. Y la verdad es que yo me pregunto qué sabrá esa señora de Economía y Finanzas. Ustedes saben todo lo que hay que estudiar, todo lo que hay que vivir, todo lo que hay que saber para poder manejar un ministerio de Economía y Finanzas, y más aún en un país que está quebrado como este, donde uno diría, bueno, es muy fácil, no hay plata. No, es que el reto es sacar este país del foso, y para eso hay que saber de economía y hay que saber de las experiencias mundiales y hay que saber de muchas cosas para poder hacer un plan y salir adelante. Aquí nos dice mi querido compañero de promoción Félix Blanco: importante información, Cipriano, muchas gracias. Gracias a ti, Félix, por estar conectado. Y vuelve a decir Félix, además mucha gente enferma no se hace la prueba. Claro, eso es verdad. Primero, porque no es fácil conseguir dónde hacérsela, Félix. Y en segundo lugar, porque hay un miedo razonable. Hay tanta gente que ha escuchado ya tantos cuentos de que si se los llevan para el poliedro, de que si los meten en hoteluchos y no les dan ni siquiera comida, los aíslan de malas maneras, no le permiten la visita a los familiares, etcétera, 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 que mucha gente le da miedo
hacer saber que siquiera se siente mal. Entonces prefieren aislarse solo, quedarse bajo el cuidado de su familia y bueno, salvo que se compliquen, que ya les dé un tema de insuficiencia respiratoria, consideran, y creo yo que con razón, que la van a pasar mejor en su casa que yéndose a un centro asistencial, y más aún si es el sector público. Fíjate, aquí pone exactamente Félix, estamos coincidiendo por el miedo que los secuestren y los metan en un hospital que ni agua tiene. Ojalá fuese un hospital. Ya los hospitales están totalmente colapsados. Se los están llevando para el poliedro, para hoteles que han confiscado, para sitios improvisados, y la verdad es que los están tratando muy mal porque esa es la información que llega por todos lados. Súmale a eso que en Venezuela tenemos una tragedia adicional, y es el hecho de que el personal de salud de Venezuela se está enfermando, se está contagiando y se está muriendo mucho más que el del resto de los países. Aquí hay una cosa muy extraña. El régimen reconoce que apenas van 400 y pico muertos, 500 fallecidos, de los cuales 190, el 30-40% son personal de salud, médicos, enfermeras, cabineros, choferes de ambulancia, etc. Es decir, la tasa de contagio que hay dentro del sector salud respecto a otros países es una cosa impresionante. 30% de las personas que se están muriendo en Venezuela de COVID pertenecen al sector salud. Bueno, eso es por supuesto una cuestión absolutamente increíble, casi, o sea, no, cuesta digerir que eso sea así, pero es así. La academia está poniendo en duda la cifra general y dice, ¿cómo es posible que Venezuela, con este sistema de salud tan deteriorado, solamente tenga una tasa de mortalidad menor del 1%? Pónganse a pensar, 500 casos es el 1% de 50.000 contagios generalizados, cuando en todos los países vecinos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, la tasa oscila entre 2 y 3%. Entonces, eso te hace inmediatamente pensar que el número de fallecidos, primero que el número de contagiados hay que multiplicarlo por 4. Y el número de fallecidos que están presentando hay que multiplicarlo por lo menos por 3. Haciendo esa multiplicación estaremos llegando más o menos a los números reales que la academia establece en este informe, que además es un informe científico. Y que por cierto debo recordar que cuando lanzaron su primer informe en mayo de este año fueron amenazados por el señor del reality show de los miércoles hasta de mandarlos presos por lo que estaban diciendo, que no era otra cosa que una alerta científica a la sociedad basada en modelos matemáticos, etc. Aquí comenta Bárbara, la cuarentena debe ser radical, la flexibilización no es posible. Claro, y es que además debió haber empezado a tiempo, Bárbara, porque los primeros 70 días que pasamos encerrados, en realidad no había prácticamente contagio. La cuarentena debió haberse guardado para un momento en el cual tú dijeras, bueno, de verdad está empezando a subir la curva de contagio, hay que meter a la gente en su casa y hacerlo radical de verdad, como se hizo en España, como se hizo en Italia, etcétera. Aquí nos tuvieron 70 días encerrados de gratis porque no había gasolina. Esa es la verdad, porque en abril, porque en mayo y porque la segunda quincena de junio no hubo gasolina. Entonces, esos primeros 75 días no nos hubiéramos podido ahorrar perfectamente y la gente hubiera asumido después con más facilidad la cuarentena. El problema es que asumirla ahorita, para los que viven del día a día, es una decisión difícil, porque ellos están en un dilema. O salgo a la calle a producir para traer algo de comer a mi familia día a día, exponiéndome a que me contagie, o me muero en mi casa encerrado con mi familia de hambre, seguro. Entonces, en un dilema así, evidentemente la mayoría de la gente opta por lo primero, porque si no sale a trabajar y a producir, no lleva comida a su casa y entonces se va a morir de hambre. Es una cuestión bien difícil, bien difícil. La misma Bárbara nos reporta que en Valencia las calles están llenas, eso se ve en varias partes de Venezuela. Se estima que de 12 a 14.000 casos diarios eso es lo que voy a nombrar ahorita, Bárbara. Justamente estoy comentando el informe para llegar a ese punto que acabas de decir. Y bueno, Félix le manda saludos a todos ustedes, se saludan entre ellos, todos son mis compañeros de promoción, Mireya, Félix, Bárbara, Olga, etcétera. Gracias por estar conectados. Y bueno, al punto que quiero llegar es el que justamente estaba nombrando Bárbara. ¿En qué termina este informe? Este informe de la academia, el nuevo informe, insisto que el primero salió en mayo, el nuevo informe hace un pronóstico terrible, un pronóstico que realmente da miedo, y es un pronóstico que nos tiene que llevar a tomar conciencia. El pronóstico de la academia es que vamos hacia los 7.000 contagios diarios en pocas semanas, y que vamos a llegar en el mes de diciembre
probablemente a los 14.000 contagios diarios si no hay un inicio del descenso pronto. Y ellos mismos dicen, dado lo que hemos visto en cuanto a políticas públicas se refiere y las decisiones que se han tomado, pues lamentablemente no hay nada que nos indique que va a empezar a bajar la tasa de contagio de manera drástica, porque por el contrario, las cosas que se hacen y la precariedad del sistema de salud en Venezuela, pues lo que hacen es fomentar que la tasa de contagio siga creciendo sin que tenga un límite claro. Entonces el pronóstico de la asamblea, de la academia, perdón, es que muy pronto estaremos en los 7.000 contagios diarios y que para diciembre podríamos estar llegando a los 14.000 contagios diarios. Es decir, es una cosa alarmante. Ya ahorita, si se están dando los 4.000 contagios diarios, como ellos dicen, quiere decir que en el mes se van a contagiar 120.000 personas y evidentemente esas 120.000 personas a su vez